Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes o a la hora que usted esté viendo esta transmisión. Dios le bendiga a cada uno de los matrimonios que se están conectando y se están dando este tiempo para estar considerando estas enseñanzas. Pues vamos a pedirle a Dios que Él venga a estar con nosotros, que Él nos hable a través de estas hermosas enseñanzas. Estamos considerando en este mes, hermanos, el tema viven conforme al mundo, matrimonios que viven conforme al mundo. Hoy vamos a considerar por qué ellos hablan carnalmente sin temor de Dios. Vamos a orar allá donde estén, hermanos. Reverentemente les pido que descubran su cabeza, los varones, las hermanas, se pongan su velo y unidos oremos al Señor. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora, Señor, ahí donde, Señor, tus hijos están, Señor, conectándose a este momento, a esta transmisión, Señor, te ruego que tú vengas a estar con cada uno de nosotros, que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Permitas, Dios, que podamos tomar la parte que nos corresponde. Para eso te rogamos que nos des, Señor, un oído atento, un corazón receptivo a tu palabra, una mente despejada y una vida de obediencia. Tómanos en tus manos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. También mi vida, Señor, como exponente de esta enseñanza, ayúdame, dirígeme con tu Espíritu Santo. Creyendo que así será, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues hermanos, les decía, vamos a continuar. Hoy culminamos con esta cuarta enseñanza de este mes, hermanos, y que estamos considerando el tema viven conforme al mundo, porque ellos hablan carnalmente sin temor de Dios. El texto que tenemos como base, y lo voy a leer, usted me puede acompañar en casa, está en Santiago 3:6, que nos dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Bueno, pues, hermanos, hemos orado a Dios y quiero decirles a ustedes que el poder comunicarnos, el poder dialogar con otras personas es algo necesario, y también cuando se hace correctamente es algo muy bonito. Sin embargo, hermanos, también está la otra parte, que cuando una persona no sabe, ¿verdad?, comunicarse o habla sin temor de Dios, pues es algo terrible. Hoy vamos a considerar, hermanos, 3 prácticas de las cuales en los matrimonios debemos de tener mucho cuidado, hermanos, ya que pues el Señor nos habla en su palabra que así debemos de considerarlo con mucho cuidado, la forma de hablar, ya que vamos a considerar acerca de los chismes, de la mentira y la difamación. Son prácticas carnales que con la ayuda de Dios debemos evitarlas en el matrimonio. Gloria a Dios. Bueno, número 1, les decía a ustedes, matrimonios que viven conforme al mundo porque ellos hablan carnalmente sin temor de Dios. No tienen respeto a Dios y como resultado ni entre ellos mismos se respetan. Y una de esas maneras en el que así lo manifiestan es porque le dan lugar a los chismes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Levítico 19:16. Levítico 19:16 dice la palabra bendita del Señor. Leo para ustedes: no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. No andarás chismeando. Así tal cual se le dijo en el Antiguo Testamento al pueblo del Señor, se les prohibió, hermanos, totalmente. Ahí usted lo puede ver, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios: no andarás chismeando. El chisme es un rumor, el chisme es una habladuría. El chisme, hermanos, está
difundiéndose de boca en boca. Y esto lo practican aquellas personas que, cierto que tienen cosas que hacer, sin embargo, hermanos, se dan tiempo para andar escuchando esos rumores, esas pláticas, esas habladurías, y pues están ahí atentos a la vida de otras personas, ¿verdad? Están escuchando cuando se habla de otras personas, y entonces inmediatamente, esta es la característica de una persona, de un hombre o de una mujer que practica el chisme o chismosos, son aquellos que inmediatamente van y difunden esa información, hermanos, con aquellos pues que van encontrando en su camino. Y esto es algo terrible, porque cuando hablamos del matrimonio, hermanos, es algo penoso ver cuando en el matrimonio o el varón o la mujer no tienen cuidado y practican el chisme. Inmediatamente son personas que están hablando cosas que no deberían de hablar con gente pues que no es parte de su núcleo familiar, es decir, con los amigos, con las amigas, con los familiares, y peor aún, que van y llevan esa información que es de la intimidad del matrimonio, del hogar, de la familia, y que, vuelvo a repetir, no deberían de hablarlo con otras personas. Se nos ha enseñado, hermanos, que no todas las personas con las que nosotros nos relacionamos pues tienen ni el nivel ni la madurez espiritual para poder asimilar la información. Entonces, cuando hay en el matrimonio uno de los dos que practica el chisme, hermanos, y que pues ni siquiera, si es en este caso la mujer, pues es una característica que en lugar de hacer el aseo de su casa, en lugar de atender al esposo, a sus hijos, pues primero anda por allá, ¿verdad? En casas ajenas, primero anda por allá, yendo de casa en casa, regando el chisme por todos lados o informándose de la vida de las personas. Y entonces eso es algo terrible que ha llegado a afectar muchos matrimonios. Hemos visto, hermanos, que hay matrimonios, ya sea la mujer, si es chismosa, pues el varón es un hombre que se avergüenza constantemente porque pues la gente se da cuenta, ¿verdad?, de que su esposa es chismosa, de que le gusta andarse metiendo en vidas ajenas, y entonces ese varón, hermanos, muchas veces ya no lo invitan a las reuniones de la familia, ya no le pueden hacer pláticas porque dicen, no, si le dices a él y le llega a decir a su esposa, no, su esposa es chismosa, va a andar regando esta información por todos lados. O viceversa también, hermanos. Si ver una mujer que practica el chisme es feo, también, ¿por qué no mencionarlo? También hay hombres que lamentablemente esto es algo que se ve pésimo en los varones también, pero también hay hombres chismosos, que andan asomando la cabeza, que andan tratando de informarse, qué hace el vecino, qué hace el familiar, qué hace el hermano, la hermana, qué hace el pastor. Hay gente que, hermanos, anda queriendo informarse de la vida de otros. Entonces el Señor lo mandó así en el Antiguo Testamento: no andarás chismeando en tus pueblos. No tiene por qué andar tratando de sacar información de las vidas ajenas. Eso le va a traer muchos problemas. Eso le va a alejar a sus seres queridos. Nadie va a querer estar con usted. Entonces, si usted, hermano, hermana, en su matrimonio, muchas veces no quieren visitarlo, no llegan a su casa, no están con usted, hágase esta pregunta: ¿será porque yo soy una persona que me gusta andar informando la vida de otros? ¿Me gusta estar en el chisme? Trayendo información de vidas ajenas. Esto es algo que, hermanos, a la gente que tiene temor de Dios, pues
en los oídos de un hombre, de una mujer temeroso de Dios, el chisme, hermanos, no es para nada agradable, ¿eh? Hace tiempo yo veía algunas etiquetas que ponían en las puertas de algunos hermanos en Cristo, en las puertas, y esa etiqueta decía: háblame de Cristo, no de chismes, porque a Dios no le agrada eso. Eso lo ponían en algunas puertas de hermanos en Cristo. Y entonces, hermanos, pues esto lo hacían con el propósito de que si venía una persona a querer pues hablar algún chisme, alguna información de vidas ajenas, pues con esa etiqueta ahí en la puerta ya le estaban anunciando: aquí no queremos chismosos. Así que, hermanos, cuando usted, su familia llegue a su casa, pues sí es bueno que tengan temas de conversación, pero que usted no sea de aquellos que ande practicando el chisme. Dice el San Mateo 12:36. San Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué terrible cuando en el matrimonio, ya sea el varón o la mujer, por practicar el chisme anda llevando información de la intimidad de su matrimonio. Los problemas que se tienen en el matrimonio, usted sabe, la Biblia nos enseña que debemos llevarlos a las plantas del Señor y que también debemos de ir con el líder espiritual que tiene ese testimonio, ¿verdad? También de ser un hombre, una mujer de Dios, y presentarle el problema, pedir el consejo. Pero un error que cometen muchos matrimonios es tratar de ir y llevar la información, les decía, con el vecino, con el tío, con el primo, con el amigo del trabajo, y allá le cuentan todo lo que acontece en el matrimonio. Y hermanos, esto en lugar de ayudar, ha complicado más las cosas. Porque si es gente sin temor de Dios, muchas veces le dicen: pues mira, si me dices que te está haciendo esto tu esposa o tu esposo, pues déjalo, búscate otro, dicen. Y entonces esto viene a desatar una cadena de problemas. Hermanos, debemos ser prudentes. La Biblia nos dice que un día toda palabra ociosa que hablasen los hombres, Dios va a pedir cuentas de ello en aquel día del juicio. Entonces, usted no puede andar, hermano, no debe andar en chismes con la ayuda del Señor. No debe usted de ser esa clase de personas que si lo invitan a un lado, pues ahí anda usted, ¿verdad? En toda la fiesta dando vueltas, preguntando por por aquel, con el propósito de enterarse del chisme. Hermanos, esa clase de personas no agradan a Dios y tampoco son agradables a los demás. Entonces, el chisme es algo terrible. Que Dios nos ayude. Amén. También, hermanos, tenemos este segundo punto de esos matrimonios que viven conforme al mundo, que hablan carnalmente sin temor de Dios, y que a más de considerar el tema que es el chisme, también el segundo punto es la mentira. Esto también tiene que ver mucho con lo que hablamos, la mentira. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Éxodo 23:7, con la ayuda del Señor. Le invito a que lea conmigo, por favor, y dice la palabra del Señor en Éxodo 23:7, leo para usted, dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice el Señor en su palabra. Damos gloria a Dios, aleluya. La mentira, hermanos, suele utilizarse para oponerse a la verdad.
La mentira, hermanos, sabemos que viene del diablo. Sabemos que todo aquel que practica la mentira se constituye hijo del diablo. Hermanos, todo aquel que le da cavidad a esta práctica, hermanos, no puede entrar al reino de los cielos. La mentira se opone a la verdad. La mentira, hermanos, tiene muchas veces apariencia o quiere aparentar ser verdad, pero en realidad, hermanos, la mentira seguirá siendo mentira. Y entonces, hermanos, una persona que es mentirosa es aquella que quiere encubrir, es aquella que quiere muchas veces salir del problema donde se ha metido y echa mano de esa práctica. Dice, bueno, pues voy a decir esto en lugar de la verdad para que pueda yo librarme de las consecuencias de todo esto. Pero en realidad la persona en el matrimonio, cuando se practica la mentira, hermanos, pues más se está hundiendo, más problemas va a acarrear en el matrimonio cuando no se habla con verdad. La Biblia nos dice que Jesús nos dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, todo aquel que quiere que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga en su matrimonio, necesita hablar con verdad. Necesita desechar la mentira con la ayuda del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de considerar si en nuestra forma de hablar, en nuestra comunicación en el matrimonio, nosotros estamos hablando con la verdad o estamos hablando con la mentira. ¿Estamos siendo honestos o estamos siendo deshonestos? Sea el hombre o sea la mujer. No encubra nada. Oh, pero es que me voy a meter en problemas. No, cuando uno habla con la verdad, hermanos, Dios tiene misericordia. Por eso la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Una forma en la que Satanás ha engañado a muchos es haciéndoles creer que mintiendo, pues así se van a solucionar los problemas y nadie se va a dar cuenta. Y esa es una grande mentira. Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Usted recordará cuando el diablo se acercó a Eva para tentarla y le hizo ver una mentira como si fuera verdad. La engañó. Entonces la palabra de Dios nos dice: de palabra de mentira te alejarás. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y a esto decimos amén, con la ayuda de Dios. De la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Si de los chismes vamos a dar cuenta a Dios, imagínense de la mentira, hermanos. Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo, mucha gente, aún en los matrimonios, practican la mentira. En la sociedad se practica la mentira, en el mundo se practica la mentira. Es algo muy común, es algo normal allá entre la gente del mundo. Pero en aquellos matrimonios que conocemos a Dios y que decimos tener temor de Dios, hermanos, el Señor nos hace ver esto, que de la palabra de mentira debemos alejarnos con la ayuda de Dios. Debemos hablar con verdad. Su sueldo, usted lo que percibe, lo que gana, usted tiene que ser honesto con su esposa, no ocultarle, es su esposa. Y usted debe hacerle ver, ¿verdad?, que si usted gana, sea poco o mucho, usted tiene que hablar con verdad. Hacia dónde usted va, ya sea el varón o la mujer. Hay matrimonios que le ocultan a su esposo o a su esposa a dónde van. Dicen, no le vayan a decir a dónde fui,
¿Por qué no? Es su esposo, es su esposa. Es bueno que haya esa comunicación, pero con verdad, con la ayuda de Dios, para que el diablo no haga estragos en ese matrimonio. Pero es que no estoy haciendo nada malo, hermano. Podría decir usted, hermana, hermano, es que estoy yendo acá, allá, pero no tiene nada de malo. Pues por eso mismo, porque no tiene nada de malo, dígale a su esposo, a su esposa, para que el enemigo no vaya a querer hacer estragos en su matrimonio. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, como le decía, el que encubre sus pecados no prosperará. Matrimonios que practican, hermanos, la mentira, siempre hay desconfianza uno al otro. Y muchas veces hemos escuchado matrimonios donde dicen, es que a esta mujer o a este hombre no le tengo confianza. ¿Y por qué? Pues porque siempre me habla con mentiras y ahí después me ando informando por otros lo que anda haciendo. Y cuando le pregunto, me dice que no es cierto y todo lo niega. Por eso, una buena comunicación con verdad es necesaria. Eso es lo correcto, con la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, practiquemos la verdad. Nuestro Dios es el Dios de la verdad. No encubra nada. No, es que mi hijo está cometiendo pecado, pero no le voy a decir a mi esposo, dice la esposa, para que no se vaya a enojar. Oiga, hermana, es su esposo. Y sí, el hijo, si está en malos pasos, tiene que decirle a su padre, para que juntos usted y él, como matrimonio, tomen una decisión. ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema? Pero no le encubra a su esposo, y viceversa también los varones. Había un varón que siempre enviaba bendición para su madrecita, es decir, cierta cantidad de dinero, pero también tomaba otra misma cantidad de dinero para su suegra y decía, esto es para mi mamá y esto es para mi suegra, las dos parejitas. Pero ¿qué tal cuando hay matrimonios donde dicen, es que solamente le quiere dar a su familia y bendice a su familia y anda por allá nada más con los suyos y a mí me oculta, pero yo ya me di cuenta, me oculta que anda por allá bendiciendo a los suyos, dándole a los suyos, y a los míos no los quiere ayudar? Y esto, hermanos, trae problemas en el matrimonio también. Siempre hablemos con verdad, con la ayuda del Señor. Dice San Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Un mentiroso es un hijo del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Todo aquel que no quiere hablar con verdad, hermanos, sabe que debe hablar con verdad. Está considerando que es necesario hablar con verdad, pero no quiere hacerlo. Hermano, no se vuelva usted un hijo o una hija del diablo, sea un hijo de Dios. Hable con verdad. Dice la palabra de Dios, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando del diablo, ¿verdad? Pero también aquellos que no quieren hablar con la verdad, pues hermanos, se constituyen así, hijos del diablo. Pero hoy Dios habla a los matrimonios para que usted, hermana, hermano, usted sea hijo de Dios verdaderamente
y que a través de cómo usted habla con la verdad, usted pueda reflejar que es hija de Dios, que es hijo de Dios. Dejemos la mentira, dejemos, hermanos, la falsedad, dejemos la apariencia, vivamos en bendición. Y cuando hay un matrimonio que uno a otros se hablan con la verdad, el enemigo, hermanos, no podrá hacer estragos. Damos gloria al que vive. Por último, vamos a considerar que hay matrimonios que viven conforme al mundo, porque ellos hablan carnalmente sin temor de Dios, y que no solamente dan cavidad al chisme, a la mentira, sino también a la difamación. Esta es una práctica muy común también, hermanos, de la cual debemos de tener cuidado. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 20:16 en la palabra del Señor. Cristo vive, gloria a Dios. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La difamación, hermanos, tiene como característica difundir información que resulta contraria a la reputación o a la buena fama de alguna persona. Entonces, hermanos, lamentablemente hay matrimonios de los cuales pues hablan a la ligera y hablan las cosas distorsionadas, hablan las cosas exageradas, hablan las cosas no tal cual fueron o son, exageran. Y entonces, hermanos, esto en lugar de traer bendición, va a traer muchos problemas. Y la Biblia nos hace ver: no hablarás contra tu prójimo, es decir, contra la esposa, contra tu esposo. No debes de hablar falso testimonio, no debes hablar de una forma exagerada. Dicen por ahí, le puso de su cosechita, ¿verdad? Le aumentó, exageró. Se dice que hay una anécdota de la cual un granjero llegó con su familia y les dijo: por fin la gallina ya puso un huevo. Y entonces el niño, cuando se fue a la escuela con sus amiguitos, les dijo: ¿qué creen? Que la gallinita de mi papá ya puso 2 huevos. Y entonces su amiguito, que escuchó eso, llegando a su casa, les dijo a sus papás: ¿qué creen? El papá de mi amigo dice que su gallinita puso 3 huevos. Y así se fueron, exagerando la cantidad de los huevitos. Hermanos, debemos hablar las cosas como son. Y entonces había una madre que a su hijo le estaba reprendiendo y le dice algo muy común. Le dice: ya te dije 1000 veces cómo debes hacer las cosas. Y le dice el hijo: no, mamá, dice, nada más van como 3 veces que me lo has dicho. Pero la mujer estaba, ¿qué? Estaba exagerando. Ya te dije 1000 veces. Entonces, hermanos, también la difamación, les decía, es distorsionar la información de la realidad. Entonces, cuando en el matrimonio, hermanos, se practica la difamación, pues se va perdiendo esa buena comunicación y se va dando, hermanos, lo que es la falta de respeto, y esto va afectando el matrimonio. Dice la palabra del Señor en Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 7, gloria al Señor. Le voy a invitar a que lea conmigo Primera de San Pedro 3, 7, con la ayuda del Señor. Y entonces hay matrimonios que practican la difamación, porque algunos en su hogar, en su familia, pues esta forma de hablar no eran muy cuidadosos, y entonces de ahí que aprendieron de la forma de hablar en la familia, y esto llega hasta el núcleo familiar o en el matrimonio. Y entonces
hablan de una manera no propia. Dice Primera de San Pedro 3:8, dice: y finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gloria a Dios. Y Primera de Pedro 3:10 por separado dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Si usted quiere que en su matrimonio todo marche bien, hermana, hermano, pues no difame a su pareja, no hable cosas que no son correctas, no lo ofenda, no la ofenda. No le diga palabras hirientes y no le diga cosas de las cuales usted después se va a arrepentir. Hay gente que dice: perdóname, lo dije en un momento de arrebato, me enojé y no sabía lo que decía. No, sí sabía lo que decía y por qué lo decía, pero no fue correcto, o no es correcto que hable así. Entonces hay matrimonios donde se desprecia a la pareja desde la forma de hablar. Si es su esposa, trátela como a vaso más frágil. Si es su esposa, háblele como esa mujer que usted dice amar. Aún con las palabras nosotros le mostramos ese amor a nuestra esposa. No la maltrate con sus palabras, no la ofenda con su forma de hablarle. Es que así hablo yo, diría algún varón. No, hermano, nosotros aprendemos del maestro de maestros. Él nos enseña a hablar con amor, gloria a Dios. De la misma manera las hermanas, con la ayuda del Señor. Si usted quiere ver días buenos, háblele a su esposo con amor, con mucho cariño. Hágalo sentir bien. No lo ofenda, no lo menosprecie, no lo humille, mucho menos lo compare. No, hermana, es su esposo. Háblele con amor. Amén. Así que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, para vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, hacer lo que Dios nos manda. Bendito sea el Señor. Así que damos gracias a Dios por tener este precioso don, el de poder hablar, el poder comunicarnos. Pero aún en esto nos hemos dado cuenta que necesitamos la ayuda de Dios para poder evitar los chismes, la mentira y la difamación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar a Dios, hermanos, vamos a pedirle a Dios de su ayuda, y en su misericordia sabemos que Él nos va a ayudar. Así que le voy a pedir que allá donde están, reverentemente cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos a Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Señor, gracias porque una vez más tú nos has hablado. Señor, ciertamente, Señor, todo lo que tiene que ver con la lengua, la forma de hablar, Señor, muchas veces no se toma en cuenta, Señor, como algo importante, pero hoy tu palabra nos ha revelado, nos haces ver, Señor, que esto es muy necesario de considerarlo. Señor, ten misericordia, perdónanos si hemos, Señor, hablado, si hemos practicado alguna de estas cosas. Perdónanos, Señor, si hemos hablado o hemos practicado, Señor, el chisme. Ten misericordia, Señor, ayúdanos para no, Señor, practicar estas cosas, para no, Señor, estar, Señor, bendito Dios, invirtiendo tiempo que podríamos invertir en orar, en leer tu palabra. No debemos de invertirlo en andar, Señor, en el chisme. Ten misericordia. De esto tú nos vas a pedir cuentas también. Perdona a aquellas personas,
personas, aquellos matrimonios donde la esposa o el esposo, Señor, es una mujer, es un hombre, Señor, dado al chisme. Ten misericordia, apártalo de esas cosas, Dios eterno, apártalo de esa clase de prácticas, Dios, que tenga temor tuyo, Padre Santo, que se arrepienta en el nombre de Jesús en este momento. También, Señor Dios eterno, tú nos has hablado, Señor, acerca de la mentira. Tú eres verdad, Señor, y tus hijos, tus hijas, debemos hablar con verdad, Señor, a pesar de las consecuencias, Señor. Si fuere por algún error, necesitamos hablar con verdad. Si, Señor, algún pecado, es necesario hablar con verdad, Señor, no encubrir el pecado, no querer, Señor, salir del problema con una mentira. Porque todo aquel que practica la mentira en el matrimonio, Señor, afecta la relación, pero también en su vida espiritual, en su comunión contigo, Señor. Se constituye un hijo del diablo o una hija del diablo, Señor. Pero tú quieres en esta hora que aquel que había dicho mentira, Señor, confiese la verdad, diga la verdad, y así, Señor, vendrá a ser un hijo o una hija de Dios. Bendito Señor. Y en el matrimonio todo podrá solucionarse con tu ayuda bendita. Que ninguno, Señor, bendito Dios, sea engañado y, Señor, practique una mentira tras otra, si no es necesario hablar con la verdad. Por último, Señor, bendito Dios, la difamación. Ayúdanos a hablar, Señor, palabras, Señor, sazonadas, palabras, Señor, con temor tuyo, palabras de amor, Señor, bendito Dios, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, Señor. Ten misericordia, ayúdanos, Dios, te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo. Ahora, Señor bendito, te damos gracias por estas lecciones que en este mes tú nos permitiste considerar, que queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y más que solamente eso, Señor, las podamos llevar a la vía de la práctica, podamos obedecer a tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Quédate con cada matrimonio, con cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que han escuchado esta palabra, por Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, pues de parte de mi esposa, la hermana Daisy, y su servidor, ha sido un gozo, una alegría, de grande bendición el poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde y sigamos adelante con la ayuda del Señor. Hasta luego, Dios les bendiga.